Saludos, somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Eléctrica y Electrónica. Presentaremos a continuación un proyecto que consiste en energizar dos circuitos y ver cómo actúa el campo magnético generado por la corriente. Comenzamos. Antes de comenzar, se dará una breve explicación. El primer circuito consta de una bobina con un número determinado de vueltas, en la cual fluye una corriente, la misma que genera un campo magnético. Como se muestra en los dos gráficos del campo generado por la corriente, se nota con las líneas negras que están sobre la plancha y por las líneas azules que son simuladas en un software llamado MATLAB. Para calcular el flujo magnético, en algún punto se usa la ley de Biot-Savart, que se enseña a continuación, donde dl es un elemento de corriente, U sub t es un vector unitario que señala la dirección y sentido de la corriente, U sub r es un vector unitario que señala el punto P cualquiera donde se calcula el campo magnético, y U sub 0 o nu sub 0 es la permeabilidad del vacío, conocida también como constante magnética. Para entender un poco mejor, se presenta una gráfica en 3 dimensiones, en los ejes X y Z, y en 2 dimensiones, en los ejes Y Z, los cuales permiten apreciar las componentes de la corriente, campo, diferenciales, etc. El campo producido por una espira de radio A tiene simetría axial. Bastará calcular las componentes del campo en el eje Y en el eje Z, en un punto P, en este caso de coordenada 0, Y, Z del plano YZ, efectuando el producto vectorial U sub T cruz U sub R. Entonces nos quedan las componentes del campo como se muestra a continuación. La primera integral es inmediata y vale 0. El campo en el eje X es igual a 0, ya que para cada elemento de corriente de L existe otro simétrico al plano O YZ, cuyo efecto es el de anular la componente X del campo magnético. De manera similar, debido a la simetría cilíndrica del problema, solamente tenemos dos componentes del campo, una a lo largo del eje de simetría Z y la otra en la dirección radial, en este caso en el eje Y. Cuando Y toma un valor de Y igual a 0, un punto del eje de la espira, podemos comprobar fácilmente que el campo en la dirección Y es 0 y que finalmente nos queda el siguiente resultado. De manera similar, se aplica la ley de Biot-Savart para el circuito número 2, que consiste en formar una geometría conocida como solenoide, que no es otra cosa que un conjunto de espiras iguales y paralelas dispuestas a lo largo de una determinada longitud, que son recorridas por una misma intensidad de corriente, que por su diseño genera un campo magnético de gran intensidad. Como se muestra en los dos gráficos a continuación, el campo generado por la corriente se nota con las líneas negras que están sobre la plancha y por las líneas azules simuladas en el software llamado MATLAB. Este gráfico nos enseña cómo están dispuestas las componentes de la corriente, campos, los diferenciales, etc. Siendo el resultado final del flujo de campo magnético el siguiente. Vale, con esta pequeña introducción pasamos a la parte práctica del proyecto, que consiste en ver de forma física el campo magnético. Herramientas y materiales. Herramientas. Como herramientas usó un taladro, brocas de numeración 1/4 para perforar la lámina de acrílico, cortafríos, que se usa para cortar la lámina de acrílico según las dimensiones especificadas, estilete que pelará el alambre de cobre esmaltado, fuente, un cargador con salida de 12 voltios y 8 amperios. Materiales. En los materiales usó una plancha de acrílico para el primer circuito de dimensiones 14 x 15 centímetros y para el segundo circuito de dimensiones 12 x 15 centímetros. Alambre de cobre esmaltado de calibre 22 AWG con un diámetro de 0.644 milímetros, un total de 50 metros aproximadamente. Pernos 1/4 de ancho por 2.5 de largo en pulgadas y tuercas, las mismas que se usarán como soporte
en la plancha. Polvo de hierro. 2 tubos de longitud 15 centímetros y diámetro 4 centímetros para bobinar en el primer circuito, y un tubo de longitud 15 centímetros y diámetro 3 centímetros, ambos cortados por el centro. Procedimiento de construcción y bobinado de la maqueta. Primeramente, cortaremos las planchas según lo especificado en la sección de materiales. Luego, procederemos a usar el taladro con una medida de broca ya establecida, para hacer todos los huecos necesarios del mismo tamaño. Como el circuito 1 es un bobinado simple, se necesitarán 8 huecos, 4 para la base y 4 para bobinar. Asimismo, en el circuito 2, que es un conjunto de espiras iguales, se hacen 16 huecos, 4 para la base y los restantes para bobinar y armar la figura geométrica conocida como solenoide. El proceso para bobinar se puede hacer de cualquier manera, solo hay que tener en cuenta el número de vueltas por cada bobinado y las dimensiones del cable a utilizar, ya que a un cable más delgado, menor corriente, y para un cable más grueso, mayor corriente. En esta parte se enseña rápidamente cómo se procedió a armar el bobinado en los circuitos. Finalizado el proceso de bobinado, tenemos la maqueta lista. Ahora, con la ayuda de algún salero o un objeto que permita cernir el polvo de hierro, se esparce por toda la plancha y de manera uniforme, el cual nos ayudará a visualizar el campo magnético producido por la intensidad de corriente que recorre en el cable. Genial, llegamos a la parte final del proceso. Vamos a energizar el circuito 1 y 2. Para ello usamos la fuente, en nuestro caso un cargador con 12 voltios y 8 amperios de salida. Pelamos la terminal del cargador, encontrando 2 cables, uno rojo siendo fase y uno negro siendo neutro. Es necesario conectar el cable rojo de manera fija al alambre de cobre pelado, y el cable negro se conectará paulatinamente con el otro extremo del alambre de cobre pelado, para energizar de a poco el circuito, con la finalidad de evitar un corto en el proceso que puede provocar daños en los materiales usados. Como observamos en los videos, el objetivo se ha conseguido y la visualización de las líneas de flujo magnético ha sido todo un éxito. Muchas gracias.